Este podcast fue realizado con fragmentos de la sesión virtual del Instituto Nacional de Bellos Memes con fecha de transmisión a 28 de julio de 2020 y publicación en formato de podcast el jueves 2 de julio de 2020. Hola, ¿qué tal? ¿Podescuchas? A continuación escucharemos fragmentos de la sesión dominical de Zoom con nuestros amigos de Arcólicos. Cabe destacar que estos archivos de audio son autónomos a la temporada regular del podcast del Instituto Nacional de Bellos Memes. Agradecemos su preferencia, no sin antes disculparnos por la calidad de audio que en resolución nos brindan las herramientas que imponen las circunstancias. Sin más para declarar, chingo de gracias. Eusebio, aparte de que es uno de nuestros representantes mexicanos, pues súper borrachísimo, pero que también escribió bastante buena poesía, ensayo, cuento, también era dramaturgo, pues siempre tuvo esa gran afición por la música, dado que pues creció rodeado de notas, ¿no? Entonces, pues hay dos cosas muy buenas que encontré de Eusebio. Bueno, en primer lugar es este libro, no sé si alguien lo haya visto antes, es de una editorial oaxaqueña que se llama Almadía y se llama una cerveza de nombre de Rota. Bueno, pero me parece que es un poquito largo, es lo que les quiero leer, que es precisamente una cerveza de nombre de Rota y dice así: 4. Le pregunté a mi mujer, ¿y si ahorita entrara Beethoven, te acostarías con él? Depende de cómo me lo pidiera, me respondió. Llevo 15 minutos oliendo un trago de ginebra. Escancié Beefeater en un vaso de boca ancha y lo puse junto a mí. De pronto lo agarro y no dejo de olerlo. No hay bouquet semejante. Los demás son maricadas. Lo huelo y lo vuelvo a oler. Me gusta la tenacidad. Las hormigas son tenaces, las abejas son tenaces, las cucarachas son tenaces, los gatos son tenaces, todos los animales superiores son tenaces, algunos hombres son tenaces, o lo que queda de algunos hombres, o de esos bichos llamados hombres, hombres que ya no miran a las mujeres, que junto a ellos puede pasar un bombón y se quedan viendo como si hubiera pasado una anciana en silla de ruedas. Hombres que les da diarrea si se comen un taco de carnitas. Hombres que no les hacen el amor a sus mujeres más que cuando ellas les da permiso. Hombres que no las espían cuando se desnudan, que les da igual si usan medias o calcetines. Hombres que se conforman con una sola mujer. Hombres que jamás se rascan porque les da pena. Hombres que les gustan las mujeres que se rasuran los sobacos. Hombres que no les abren la puerta a una mujer, porque no se ponen de pie cuando esa mujer se para. Hombres que no se detienen para mirar de soslayo a una mujer cuando se baja de un auto o sube la escalera. Hombres que no darían la vida por un amigo. Hombres que no tratan con la punta del pie a sus hijos, que les chiquitean la lana o les dicen que se han sacrificado por ellos, que se lo pasan diciéndoles eso todo el tiempo. Mariconadas. 8. Supongo que una marca de cerveza. Propongo una marca de cerveza. Derrota. Sin duda, sería una cerveza de gran éxito. Apta para toda ocasión. Los profesionales la consumirían a pasto. ¿Quién no sería sincero ordenando una derrota de preferencia a voz alta de cuello que se escuche por todo lo largo y ancho del lugar? Una derrota para mí, por favor. O una derrota para todos. ¿Quién quiere? Sería una cerveza ideal para consumir al momento de ver el fútbol. O en fin, cualquier acontecimiento deportivo. También se podrían refrigerar unas cuantas para beber durante las elecciones o cuando se espera que por fin la mujer haga acto de presencia. Una derrota combinaría a sí mismo con todo. Con un tequila, con whisky, con vodka. Y habría que ver la cara del bebedor. Conforme el trago fuera haciendo lo suyo, con más alegría y sinceridad, exigiría su derrota. Yo bebo eso porque soy de veras, diría ante el pasmo general.
9. También había de existir la hora de la desdicha, porque la hora feliz es menos que nada un puente entre la mediocridad y la estulticia. Los briagos acuden felices a que les saturen de hielo un vaso y que apenas les viertan unas gotas de ron con refresco a lo bestia, y se sienten inmensamente complacidos. Sí, Estivalis, bueno, son muchas cosas sobre Eusebio. Bueno, yo lo conozco, lo conocí porque ya murió hace un año. Y bueno, en el 2019, ¿no? Creo, murió. Creo que puede ser un tema un poquito ahorita con todo el feminismo, este movimiento feminista. Eusebio, su literatura puede ser un poco, transgrede un poco las ideas feministas, sobre todo con esta obra del que fue el premio Ñáñez en el 99, con la Dilito Rojo. Entonces quizás por eso pueden ser temas que aquí igual no se traten por, no estoy diciendo que en la obra de Eusebio lo conocí, conmigo fue un buen tipo, pero hay cosas que salieron cuando esta parte del Me Too, entonces creo que puede herir susceptibilidades y eso es importante, conocer de Eusebio también. Entonces nada más eso, bueno. No, claro, en cuanto a lo de la subjetividad de la literatura, yo creo que sí rebasa un poquito el espacio-tiempo y saber que estamos en un contexto literario y no en un contexto tan social, sino enfocarse en lo que es la literatura, en este caso el sentir de la poesía, va un poquito más allá de herir sensibilidades, ¿no? Yo creo que también es importante ver esa parte que no es nada más la poesía por herir, sino es la poesía por sentir, ¿no? Ese es Sí, claro, pero también estamos en una época donde lo personal es político y creo que eso es importante, no porque a mí me parezca la poesía de Eusebio es buenísima, o sea, no tengo nada contra eso, pero puede herir susceptibilidades sobre todo a la audiencia. Y creo que tenemos que tener un respeto sobre todo a la audiencia. Eso es algo bien importante. Sí, claro, pero no podemos renunciar también al pasado por dejar a un lado eso. El pasado ya pasó y ahí está. Solamente hay que alimentarse y hay que tener un poquito más el espectro abierto en cuanto a las ideas, ¿no? Yo, claro, comprendo perfectamente esta parte del Me Too. A mí me tocó una parte por ahí vivirlo. Pero sí es importante también dejar esa parte de que el pasado sí nos creó, nos fue creando y nos llevó a todo esto, pero sí, claro, también. Perfecto lo que tú dices, Freya. Bueno, sí comprendo esto que dices sobre las susceptibilidades. En realidad, pues como el tema de esta charla fue alcohol y escritores o escritoras, pues bueno, lo que yo más conozco y tenía a la mano fue la obra de Eusebio. También afortunadamente lo logré conocer. Él murió en febrero del 2017, no del 2019. Incluso acudí a su funeral, o sea, realmente sí conocí a Eusebio, pero pues bueno, dejando un poco de lado eso, aunque que tiene allí ciertos matices de misoginia, en esta charla pues en realidad estamos tocando ese tema, ¿no? De el alcohol en la obra de escritores. Como la mayoría de las veces se habla de Bukowski, de los Beats, de Hemingway, pues me pareció importante resaltar a nuestro alcohólico mexicano por excelencia, que si bien existen otros, pues para mí Eusebio es el favorito. Igual escribe sobre esto, como igual también he escrito bastantes cosas muy lindas acerca de la música y pues nada, o sea, apoyo la lucha feminista, yo considero serlo, pero no por ello voy a dejar de apreciar la obra de escritores que me acompañaron durante mi desarrollo. Pero pues sí, o sea, si herí susceptibilidad, pues mala noche. Pero bueno, saludos a todos. Yo soy el licenciado Calderón, aunque tuve problemas para conectarme desde mi cuenta, así que estoy con la cuenta de una compañera. Hablo un poco en parte de Quiebre. Quería comentarles un poco de Quiebre. Es una página, una cuenta en Instagram que comenzó relativamente hace poco y precisamente en este contexto, ¿no?
ahí un poco como lo que mostrabas de la imagen anterior, ¿no? De, digamos, una cuenta que empezó con la intención de distribuir tanto literatura propia como personas o escritores que nos agradan mucho a nosotros. Y bueno, actualmente contamos con esa cuenta, la cual, bueno, precisamente en este tiempo tratamos de resistir de alguna manera en medio de lo que está pasando a través de la palabra, a través del arte, a través de la poesía. Y me he encontrado en ese grupo con muchas personas que conocen un montón de lectura y demás. Quería aclarar un poco aquí en el flyer, decía que era un colectivo argentino, pero no. La idea también de Quiebre es que tenga mayor cantidad de voces desde países latinoamericanos, de toda la región. Por eso hay algunos escritores de México, hay algunos principalmente de Chile y algunos de Argentina. Así que me parece importante resaltar eso, que Quiebre nace un poco en este contexto y bueno, siempre muy agradecido por la invitación al espacio y por conocer todas las cosas lindas que siempre traes en relación al arte. Eso simplemente. Genial, gracias amigo. Y bueno, nada, habíamos quedado en la sesión pasada que íbamos a hablar del arte y el alcohol, pero más que todo cómo funciona el artista y cómo el alcohol funciona como a veces ese motor, en algunos casos que vamos a ver, cómo funciona como ese motor de inspiración para los artistas, muchos artistas de diversas disciplinas, entre las cuales hoy vamos a ver pintura y pues también un poco de escritores, literarios, poetas. A mí me parecería interesante pensar un poco la relación de los escritores con el alcohol, ¿no? Pensar un poco, digamos, como ya parte de su personalidad propia o directamente está como esa beta del escritor que realmente se conecta con cosas que tienen que ver con el sufrimiento, con el amor, con, digamos, todo lo que es inherente al humano. Y, digamos, para soportar, tanto para celebrar como para, digamos, ahogar penas, se recurre un poco al alcohol, ¿no? Y me parece que eso se ve en muchísimas obras. Recuerdo, por ejemplo, un poema muy conocido de Baudelaire, que es embriagarse, y la frase final de ese poema es embriagarse para no ser esclavo del tiempo. Me parece que es una frase un poco que pensar, ¿no? Así que bueno, también me parece que en la discusión me gustaría pensar las opiniones de los demás. ¿Qué es primero? Si es la personalidad, la persona que le gusta beber, o conectarse tanto con estas cuestiones que tienen que ver con temas existenciales, con temas fuertes, que hace que se conecte y que tenga un link con su obra. ¿Qué es primero, el escritor alcohólico o la escritura lleva al escritor a tomar? Esa me parece una pregunta interesante. El alcohol como canalizador, ¿no? Yo lo vería así más desde ese lado. El alcohol suele canalizar eso que tú dijiste, licenciado, la parte de las penas, la parte de los desamores, la parte de los mismos amoríos muy intensos. Entonces el alcohol hace que se canalice, ¿no? A través de la letra. Pareciera muy cliché y todo, pero yo creo que esa es la fórmula, y la fórmula que ha seguido a través del tiempo, a través de los escritores, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, ocurre un fenómeno interesante en el arte. Bueno, presento igual yo soy Quiebre, y ocurre que cuando el arte está produciéndose a un nivel muy elevado para el artista en realidad sufre con su creación cuando como que se quema. En ese sentido, la realidad se perfila como un dolor para él, y muchas veces el alcohol es una forma de evadir este dolor, en mi opinión personal. Y bueno, por eso hay tantos ejemplos a nivel de la historia de artistas que fueron alcohólicos o cirróticos, y uno lo puede ver en distintas sociedades, en distintos rubros artísticos. Sí, ahí también pensamos un poco en el espacio de la poesía, ¿no? No tanto a lo mejor en la narrativa. Nosotros desde parte de Quiebre, bueno, somos lectores bastante ávidos de Bolaño, ¿no? Nosotros nos creamos un poco desde un grupo de lectores de Bolaño que precisamente es uno de los, digamos, últimos poetas malditos y demás con ese tinte, ¿no? Y él precisamente comentaba un poco lo que decía Dani, ¿no? De que realmente cuando se entra en un estado de creación tan importante como de los artistas, tanto pintores, escultores o lo que sea, realmente se llega a sentir como un fuego que es realmente insoportable de soportar, valga la redundancia. Es un fuego que quema y que precisamente conecta con todas las cosas que tienen que ver con otro nivel, con el tiempo, con la muerte,
Entonces me parece que es un tópico bastante común en todo este tipo de escritores, hablar de Rimbaud, de Oscar Wilde, de Hemingway y demás. Son personas que en su vida se han conectado con cosas tan difíciles de soportar como es la existencia y demás, y han recurrido de alguna manera a anestesiarse en relación a estos sentimientos que son muy difíciles de llevar. Sí, bueno, y continuando un poco con la presentación, el formato que nosotros hicimos fue que con Seba, que es de Alcohólicos, él iba a seleccionar una pintura en relación al alcohol, y bueno, nosotros íbamos a elegir algún poeta en relación a la pintura. Así que bueno, este es un poeta que se llama Jorge Tellier, que es un poeta chileno que nació en 1935, y él fue alcohólico y de hecho murió de cirrosis. Ya, así que bueno, voy a recitar una parte del poema que se llama Andenes, que va en relación al alcohol. Y dice así: te gusta quedarte en la estación desierta, cuando no puedes abolir la memoria, como las nubes de vapor, los contornos de las locomotoras, y te gusta ver pasar el viento, que silba como un vagabundo, aburrido de caminar sobre los rieles. Tic-taqueo del reloj. Ves de nuevo los pueblos cuyos nombres nunca aprendiste, el pueblo donde querías llegar, como el niño el día de su cumpleaños, y los viajes de vuelta de vacaciones, cuando eras para los parientes que te esperaban, solo un alumno fracasado con olor a cerveza. Ese es un poema del Árbol de la Memoria, y bueno, si alguien quiere comentar, bienvenido sea. Buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Sobre todo el final es muy impactante. Perdón, Daniel. ¿Quién dices que es el autor? Se llama Jorge Tellier, un poeta chileno. Me alegro que te guste. Esa es una cosa que me gustaría aclarar. Desde Quiebre, la propuesta vendría a ser pensar, no caer un poco en lo que todos conocemos, ¿no? No caer un poco en la figura de Baudelaire, no caer en la figura de Hemingway o de la generación Beat, porque realmente son figuras que sí, obviamente, leímos durante mucho tiempo, sobre todo, bueno, adolescencia con Bukowski y demás, pero nosotros queríamos, como colectivo latinoamericano, queríamos concentrarnos en escritores que representen más nuestra realidad, ¿no? Que representen más lo que nuestra tierra, nuestro idioma, que es obviamente el español, el castellano. Entonces, bueno, no caer un poco en eso y sí distribuir lo que nosotros creemos que nos gusta, que es la poesía y la literatura en nuestro propio idioma. Gracias, buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, me gustó lo que dijo el compañero de que efectivamente hay contextos, ¿no? No es en un contexto de un poeta romántico maldito francés del siglo XIX a un latinoamericano del siglo XX, de mediados, ¿no? Y efectivamente yo quería tocar el tema del boom latinoamericano. Efectivamente en un contexto más latino, por ejemplo, se me ocurre, bueno, toda esta generación, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, eran verdaderos, o sea, tomaban, si bien para olvidar, no se disociaba de tomar para divertirse. O sea, ellos tomaban también para la tertulia, si bien también era para estimular el habla, estimular a lo mejor un poco la labia. No sé, creo que finalmente tomar no siempre es un acto, digamos, fatalista. También es un acto de diversión, un acto de decir libertad, ¿no? Un acto de libertad. Y así creo que lo interpretaron muchos sectores, entonces lo del boom latinoamericano. Se me ocurren las fiestas que hacían esas personas, Gabriel García Márquez, todo lo del boom. Hay unas crónicas increíbles de cómo en sus fiestas, o sea, el alcohol chorreaba, pero era porque se divertían y bailaban toda la noche. Entonces, no solo es de tomar para olvidar y para deprimirme y para escribir en la fatalidad de mi soledad, no, también es tomar para socializar y, vaya, bailar, ¿no? Eso es lo que quería decir. No, sí, por supuesto, eso lo había comentado también, que también se bebe para alegrar, y también se ve reflejado en parte de la literatura argentina, que después voy a hablar, pero el lugar del bar y el lugar de reunión con la bebida siempre, muchas veces, es regocijo. Por eso poner las dos cosas, tanto la alegría como la tristeza. Pero sí hay algo en la figura del escritor que se conecta con algo que es de otro orden, la figura del artista, que sí es sobre todo de los malditos que tienen toda esta temática, sí llegar a conectarse con cosas realmente fuertes que a veces es difícil soportar, y bueno, ahí está un poco la cuestión del alcohol.
Nos pregunta Sabrina, ¿cuál es el título de ese poema de Tellier? Se llama Andenes. Dani, igual a ver si más o menos interpretamos lo mismo del poema. Andenes es como los andenes del tren, y digamos esta figura de borracho levantándose medio de resaca y viendo todo ese panorama, todas esas escenas que recurren en esa estación de tren. ¿Viene por ese lado? Sí, bueno, y quizás eso habría que preguntárselo al mismo Jorge Tellier, que en paz descanse. Pero me parece una interpretación válida. Además, bueno, la poesía de él es poesía lárica, que tiene que ver con los lares, los lares de Chile. Y ahí, en los mediados del siglo pasado, muchas locomotoras, el campo, los bosques. Entonces él ocupaba muchos elementos del paisaje natural en su poesía. Por ejemplo, ¿cuál es la bebida nacional de Chile? El pisquito. ¿Qué? El pisco. El pisco, papá. Y ese que lleva, a ver, échale. Sí, Es buenísimo el pisco. Y el vino también, güey. Sí, Mandarina tiene razón. Hay mucho vino. Sí. El vino, ¿cómo va a ser el pisco? Es el vino. Si Pero el pisco es también, perdón. El pisco yo no soy es de peruano. Chile. También hay de Chile, ¿eh? El También hay pisco chile. es peruano, el vino es chileno. El chileno, ¿y qué pasa? Y bueno. Disputa, ¿eh? Debate. No, tranquilo. Entre chilenos. Hace A lo mejor podríamos el pulque, ahora podríamos pasar a la siguiente. Sí, ahora vamos a hablar de pisco, por favor. Ya hablamos de pulque la vez pasada. No Sí. De todos modos, para la siguiente sesión invité a una experta en pulque para que no quede... No quede así. Para terminar. Ah, pero qué bien. Puesto de pulque. Ahorita que el licenciado comentaba de la importancia de los autores hispanos, me viene mucho a la mente Rubén Darío, el nicaragüense, que igual, ¿no? Hay una anécdota de él que cuando lo obligan a casarse, lo embriagan primero, ¿no? Lo embriaga a su cuñado hasta las manos para llevarlo a casar. Entonces también está mucho esta parte. Con Rubén Darío igual, a mí leyendo su poesía, aparte también veo un poco esta parte del alcohol, veo esta parte del alcohol mezclada con la etapa de la vejez, con esa parte de irte haciendo viejo. Ahora a mí me gustaría saber de ustedes qué tanto afecta en el autor esta parte de ir ya llegando a la vejez, ¿no? Y más combinado ya con el alcohol. Yo por sentido común pienso que la vejez y el alcohol no se llevan tan bien. Por una cuestión física. Pero sí, bueno, sí, pasa muchísimo que hay escritores. A mí también lo que me parece interesante pensar el arte, la cuestión de escribir y el alcohol, ¿no? Porque me parece que, no sé si ustedes lo han intentado, yo cuando voy a un bar y agarro un par de cervezas y empiezo a leer un libro, pierdo la concentración fácilmente. Entonces también me parece interesante pensar aquellos escritores que pueden tomar y pueden escribir a la vez. Eso me parece como algo genial. En mi caso particularmente, mientras más tomo, menos cosas puedo hacer. Por eso acá tengo un librito que se los recomiendo, que es una gran novela, que seguramente la conocen, no sé si se puede ver. Es de Stephen King y se llama El Resplandor. No, lo que digo, por ejemplo, Stephen King en esta novela lo que hace muy bien es retratar la relación del alcohol con uno de los personajes principales, que es Jack Torrance. Seguramente es muy conocida por la película de Kubrick. Y esta novela me parece que es una de las que más trata la relación de la persona con el alcohol. Y es muy interesante pensar a King en esta cuestión de escribir ebrio y demás, porque King tiene un libro que se llama Mientras escribo, que narra acerca de su método de escritura y demás. Y tiene literalmente escenas de novelas que no recuerda haberlas escrito. Estando en un estado de borrachera y ebriedad, se levanta, porque King es un tipo totalmente prolífero que escribe que tiene un método de sentarse, él lo cuenta su método, y lee y escribe de una manera bestial, o sea, como que inclusive tiene un tope de páginas, o sea, se levanta, lee, tiene como una rutina muy, muy de escritor. Y él en su libro dice que hay momentos de novelas que no recuerda haberlas escrito, lo cual me parece rarísimo, porque si yo me tomo 1, 2, 3 pintas de cerveza y quiero escribir algo, ya escribo cualquier cosa. Ahí va. Bueno, me parecía piola comentar eso de Stephen King.
en relación a su manera de escribir y en relación a esta cuestión de que directamente tiene escenas y tiene partes de sus novelas que realmente no sabe cómo surgieron y las hizo totalmente borracho, lo cual me parece una locura. Y preguntarles también a ustedes qué pueden escribir o qué pueden crear, si pueden crear cosas ya estando un poco borrachos, digamos. Muy difícil. ¿Qué pasa? Es Perdón, difícil. un rato, Yo creo que pues. no, es un mito más que una realidad. Yo problema. Todo ¿Están escribe, hablando? pero aquí ya todo lo borro y todo lo... ¿Qué horror es esto? Y todo, ¿no? Yo lo que creo cuando estoy en ese estado, creo muchos problemas. La verdad, pues por ahí tengo amigos un poquito sacados fuera de contexto, que la última borrachera que me puse, pues por ahí un amigo descontó a 3 tipos en típica pelea de película, nada más, porque creando yo creo que pues nada más, lo mío es hacer monos, dibujar, eso sí se me da. Por ahí la mayoría, hay un dibujante muy famoso aquí en México que se llamaba El Chango Cabral. Es muy, muy, muy bueno y digamos, era muy borracho y muchos de sus dibujos pues los hizo en estado de ebriedad. Pero así en cuestión así de escritura, a mí se me va el avión. Yo no sé, o sea, por eso comprendo esto que dicen que hay capítulos que no Es Stephen King, pero no es que no recuerda capítulos. El tipo crea capítulos y los escribe de manera bien y quedan. O sea, no solamente que escribe borracho, sino que lo hace bien. Eso es muy, muy llamativo. Yo alguna vez leí en alguna parte que decía, escribe borracho, edita sobre. Sí. Es un buen consejo. El microcuento en verdad no tiene título porque yo soy de no ponerle título a las cosas. Y bueno, primero para contextualizar un poco, este microcuento va a tener algo que se llama el bar La Unión y que en Santiago de Chile es un bar especialmente para la gente que se entiende un poco más en la literatura de lo que hablaba Dani Tovares, que también es de Quiebre, que es un mítico bar del centro de Santiago, donde se juntaba justamente uno de los poetas que Daniel recitó, que sería Jorge Tellier, Enrique Lin, a veces Enrique Laforcade y Stella Díaz Barín. Ellos 4 se juntaban mucho a tomar en el bar, a ponerse en pedo, a curarse, a lo que sea, y tenían una mesa especialmente hecha para ellos, o sea, la mesa de los poetas, así la llamaban. Habrá sido en el 78 o 79, ya hace muchos años después del golpe, cuando conocí a Aristóteles. Tenía un par de años menos que yo, y la única sangre que compartíamos fue la del Partido Socialista, con olor a plomo, juventud, rabia y alcohol. Ya en los 80 volvimos a Santiago de Chile. Tomamos un taxi desde el aeropuerto y fuimos directo a la Unión, donde se juntaban los mejores poetas de los últimos tiempos y sus amigos. O sea, Enrique Lin, Jorge Tellier, a veces Stella Díaz Barín, Aristóteles y yo. Pedíamos vino blanco, vino tinto o Borgoña, y con eso nos quedamos chupando hasta que cerraban. Hablábamos, fumábamos y nos reíamos hasta que Enrique y Aristóteles vomitaban en el suelo. Aún veo ese bate, con la lengua quema de tanto fumar y con los labios teñidos con vino, con su máquina de escribir en la mesa y el cenicero lleno. En la memoria de algunos compañeros del partido, o los que fueron torturados al lado de él, sus vecinos, los mozos del bar, los poetas o los amigos del barrio. En el fondo de cada botella aún existe aquel Aristóteles con cirrosis, socialista, poeta, bate, torturado, el exiliado y el náufrago. En los libros que tengo de él, aún gimen y suspiran por ese Aristóteles alcohólico, borracho, curado, caído al frasco, ebrio eterno y chaleco de mimbre. Después de su funeral, volvimos a la Unión, como siempre. En su honor, nos curamos, y entre el llanto y el vino, nos reíamos toda la noche de su frase favorita. No, si yo no tomo tanto, yo tomo tinto. No, si yo no tomo tanto, yo tomo tinto. Gracias, Robert, de verdad, muy chévere. Nada, ¿querías decir algo, Ever? Sí, básicamente pensar un poco todas las imágenes que trae Robert en ese microcuento, ¿no? Cómo habrá sido esa borrachera recordando a los poetas mentecatos y a los poetas malditos de Chile después de haber vuelto de una guerra, ¿no?
me parece como muy fuerte y me parece hermoso. Así que Robert, gracias por compartirlo. Una pequeña cosa, un detalle en verdad, que este cuento está escrito desde la perspectiva de mi padre, que él, bueno, Aristóteles era un poeta menor de esa década y mi viejo siempre me contaba que él se iba a chupar con Aristóteles y mi viejo siempre muy correcto, él nunca vomitaba en el piso ni nada, nunca llegó a ese punto, pero su amigo Aristóteles sí, y Aristóteles murió, Aristóteles España, fue un joven de Punta Arenas que a los 16 años en el golpe de Estado del 73 en Chile, lo llevaron a un calabozo de una isla remota casi al fin del mundo. Obviamente lo torturaron y después de eso se volvió alcohólico. Y ahí conoció a mi padre en el exilio y ahí es como cuando volvieron a Chile y conocieron a Enrique Lin, a Jorge Tellier y a Stella Díaz Barín. Murió hace unos 6 años, creo, por ahí. No, aquí la gente cuando ve en la calle bebe aguardiente en caja. Es importante que sea en caja para que se dé como el estilo también. Que aquí no se toma mucho aguardiente. Claro. Se toma más pisco, vino, ron. Pero no hay pisco en Había caja, ron en ¿o bolsa. sí? Antes había ron en no. bolsa. A ese nivel. Ron en bolsa. Pero sí, vino en caja se toma mucho. Ron en bolsa, Dios mío. Ron en bolsa, ¿Así en solo, polvo. solo? No, en bolsa, preparadito. ¿Y cómo se llama esa marca de ron? No, antiguamente ya no hay ron en bolsa, pero lo había. Pero también se toma en garrafas de plástico pipeño. Bueno, nosotros cuando ya van a cerrar la cantina, lo que hacen es los cantineros darnos la cerveza ya sea en una bolsa o en un vasito de plástico. Pero pues el peligro es de que saliendo de la cantina, pues en la banqueta ya estás a tu suerte, porque si te ve un policía te llevan. Ya ves que andan como tiburones. Aquí hay un trago que se llama el bigoteado, que es que, claro, cuando ya están cerrando las cantinas, ¿cómo se llama? Las fondas, te dan los conchos de todo lo que sobró o de los vasitos que quedaron ahí a medio tomar y te hacen un vasito, ese se llama el bigoteado. Para los angustiados. Para los angustiados. Algo que a mí se me hace importante también es la relación entre esta parte, la literatura, el alcohol y lo barato. Hasta qué punto un autor puede jactarse de consumir algo fino para ponerse, sí, claro, o estar completamente calidad y nada más sentir el estado de embriaguez en su momento más puro, como lo menciona Salvatori, ¿no? Aquí el Nayan, el mezcal en plástico es clásico, ¿no? Entre mucha gente alcohólica aquí, incluido yo también en algún momento de mi vida. ¿Qué tanto también hay del alcohol entre calidad o cantidad entre ellos, no? Pues por ejemplo, ya ves ahorita que están hablando de la mezcla de todo lo que sobró. Por aquí hay una, pero es mezcla de muchos licores que se llama La Piedra y ese es buenísimo para quitarte la resaca. Y para empedarte de nuevo, cruda, claro. Seguro. Para continuarla más bien, ¿no? Claro. Ay, extraño estar pedo. Bueno. De qué es lo argentino y qué es lo primero que puede de alguna manera representar el alcohol en lo argentino, en la literatura argentina. Retrocedí un poco a 1870, un texto muy conocido, muy fundante en lo que es la literatura argentina, como es el Martín Fierro de Hernández. El Martín Fierro es un libro bastante político, de algún aspecto tiene su beta política. Hernández inclusive llegó a formar un partido político acá o ser diputado, inclusive llegó a tener como un contexto político. Y precisamente el Martín Fierro es un libro sobre la pena. ¿Por qué es un libro sobre la pena? Es porque un poco las vivencias del gaucho, de la zona de campo, digamos, que es mandado a la frontera para proteger su país o para proteger las fronteras ajenas. Entonces precisamente el gaucho lo que se encontraba en aquel momento era con que al volver de proteger la frontera,
su campo había sido devastado, rematado, había sido dado a otras personas y se encontraba básicamente con la pena. Entonces en este penar ahí también se retrata mucho lo que son las pulperías de aquel momento, que también, como habíamos venido hablando, son lugares como de reunión, de encuentro, en el cual se intercambia ideas y sobre todo, bueno, vino. Entonces, bueno, es un libro que tiene una especie de canto, digamos, son más cantos en los cuales se hace muchísima alusión al lunfardo, que es una especie de idioma en aquel contexto, una especie de idioma del campo, y precisamente este gaucho era una persona muy ducha para todas las cosas del campo, y le criticaba mucho a los gringos y a los extranjeros. Por eso en algún lado el Martín Fierro tiene una beta media fascista, porque imagínense, venían los gringos o venían extranjeros y precisamente no sabían nada del campo, que es precisamente el área fundamental del gaucho. Entonces sí, ahí vemos una escena costumbrista con los gauchos y esa payada que se asemeja mucho al canto que era como la riña de gallos. Y en relación a esto, para ir cerrando esto, bueno, quiero nombrar a dos escritores muy importantes acá en Argentina, como Piglia, Saer y Art, que me parecen escritores geniales, y ambos tanto son más modernos, ambos tanto en sus novelas escriben acerca de... Sí, Sabrina, por favor. Hola, buenas noches. Me presento, soy Sabrina, soy de la ciudad de Rosario, en Argentina. Sí, con respecto a lo que vos hablabas acerca del gaucho y su mirada hacia el extranjero, era que de por sí ellos ya se habían visto, bastante asediados por su participación durante el gobierno de Rosas, y habían sido juzgados por este motivo, por lo cual cuando Hernández escribe la obra El Martín Fierro, era porque el gaucho para Sarmiento y otros políticos eran considerados vagos y mal entretenidos. ¿Qué quería decir? Que lo único que hacían era beber vino, sacar sus facones, pelearse entre ellos y matar gente. No tenía otro sentido la función del gaucho, por lo tanto, fueron discriminados, perseguidos, y por eso los mandaban a la frontera a modo de castigo. Esto es algo de lo que puedo contar desde mi conocimiento que tengo acerca del tema. Sí, totalmente. Me parece que pintaste un poco la escena. Y precisamente por lo que cuenta Sabrina y lo que venía diciendo, este es un libro que habla acerca de la queja. Habla acerca un poco de esta queja y bueno, precisamente de eso es lo que hablábamos. Uno puede tomar cuando está alegre para compartir una alegría o para pasar el momento, y también puede tomar para quejarse en este caso. Entonces, bueno, ahí está la imagen. Me gustaría renombrar un poco a Saer, Piglia y Art, que son escritores más contemporáneos argentinos, que en todas sus facetas, Art sí muestra mucho lo que es el bar porteño, sí, que vendría a ser más como la parte de Buenos Aires. Después, Saer va mucho a lo que es más la pulpería o el almacén de ramos generales en aquella época, que es la parte más, digamos, en el litoral o en el campo. Sabrina creo que es de allá, entonces me sabrá ayudar un poco. Sí, soy de la provincia de Santa Fe, donde hay muchas pulperías todavía, en algunos pueblos. En la ciudad de Rosario no, solamente hay bodegones que, son de tradición obviamente de los inmigrantes, como en Buenos Aires. Hay una diferencia entre el bodegón y la pulpería. La pulpería era de ramos generales, donde la gente del campo compraba productos en general, desde alimentos, charqui, que es la carne seca, hasta bebidas alcohólicas como el vino o la caña. Ahí va, así que bueno, este es el contexto, digamos, el lugar y los bares que se hacían en aquella época. Art y Piglia para ver toda la movida porteña de bares y cafés, y Saer a lo mejor más por estas cuestiones de campo. No pensar que Saer, Piglia y Art, que son escritores magistrales argentinos que se los recomiendo, basan su obra en el alcohol, sino que sus personajes
van variando y van recorriendo un montón de cantidades de bares y van teniendo charlas interesantísimas en bares, y de repente se nombra mucho a la ginebra, se nombra mucho al vino, se nombra mucho a la cerveza y también al café también. Como escritores, ellos eran escritores que iban girando bastante y que se movían por los círculos literarios y siempre eran muy respetuosos de los momentos para comer. Es decir, que de repente era el mediodía, se sentaban a comer en un lugar y ahí tomaban un vinito. Después estaba llegando la tarde, iban un poco con la picadita y empezaban con el vermú o con el fernet, que son bebidas acá que son más estilo europeo, lo que se llama aperitivo, y iban más por ese lado. Y después a la noche también a embriagarse con otra cosa. Entonces eran escritores que respetaban mucho esos tiempos porque precisamente en esos entornos se daban las charlas literarias. Así que bueno, para cerrar esta parte voy a leer un poema de Borges que se llama Soneto del Vino, que dice así: ¿en qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de astros, en qué secreto día que el mármol nos ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron, el vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo y el arduo camino. Nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el detrimento nuevo que ese día trae con su canto. Otrora la cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de mi propia historia, como si esta ya fluyera cenizas en la memoria. Así que bueno, eso haciendo un link entre lo que es el Martín Fierro, que es una de las obras fundantes de la literatura argentina, y bueno, en este caso, el vino. Bueno, justamente asociamos a la presentación de la poeta Estela Díaz Barín, poeta chilena, de la generación del 50, amiga de Jorge Tellier, que fue el primer poeta que se presentó, y también presente en este poema que nos presentó el compañero sobre Aristóteles de España. Bueno, justamente Estela Díaz Barín era reconocida por el apodo de la Colorina. Y era una mujer, la verdad, que tenía un ímpetu y una presencia tremenda, era muy violenta, siempre estaba en el bar, bueno, era alcohólica, pero también era madre. Muchas veces se la vio llegar con su hijo al bar, allá donde se juntaban todos estos poetas, Tellier, Lin, etcétera, en el Bosco, en Café Iris, en la Unión Chica, llegando con Rodrigo de la mano, él esperando entre las sillas mientras ella bebía y hacía su día social. Y bueno, tuvo una vida bien difícil, la verdad. Estela fue, y producto de esa violación nació su hijo Rodrigo, el que decidió tener y el que yo conocí hace un par de años atrás, después de la muerte de Estela en el 2006. Y bueno, ella, como les decía, tenía una personalidad súper fuerte. De hecho, es reconocida como la primera poeta punk chilena por su personalidad. Varias veces se agarró a combos con muchos de esos poetas, porque justamente había un espacio dentro de esos bares, que era el lugar donde se poetizaba. Había un lugar que ella misma tuvo que abrirse. O sea, estamos hablando de un espacio que estaba dominado justamente por hombres, donde había una tradición masculina de la poesía y donde ella era la única poeta que estaba en esos círculos metida. Entonces, ella recibió, por supuesto, como harto bullying y se le cerraron varias puertas, pero su personalidad le permitió entrar en esos círculos y codearse, o sea, y enfrentar a esos Neruda, a esos Huidobro, y justamente de aquello se trata el poema que les voy a hablar ahora, de cómo esta mujer se hizo espacio en la poesía masculina, o sea, dentro de este espacio que era dominada por los hombres, y huérfana de esa tradición,
de esa tradición poética, ella misma comienza a escribir, a indagar desde una perspectiva de género. No era feminista, no se declaraba feminista, más bien era anarquista, simpatizante del Partido Comunista, fue torturada también en dictadura. Pero justamente este poema habla de cómo desprecia esa tradición masculina en la poesía y la desviste de gusto y de este esplendor que se le entrega. Y bueno, voy a compartir el poema, el prólogo. Bueno, es un prólogo, no exactamente un poema, es un diálogo que ella pone en el prólogo de su poemario, de su tercer poemario, que se llama Tiempo, Medida Imaginaria, de 1959, y les voy a leer un fragmento que dice así. Bueno, también reconocida por su voz muy profunda, así que voy a tratar de simular un poco su voz. Espero que lo disfruten. La luz es cosmopolita, dijo mi proveedor, y vertió su vino sobre mi falda azul. Pero era tarde, como suele ser cada vez que alguien trata de comprobar su pensamiento. Así fue como mi falda quedó siempre azul, de un tono mayor apagado. Es usted inquebrantable, amigo mío. Vea cómo danzan esos 4 tigres sin ninguna rebeldía sobre la alfombra del salón. Quisiera usted dejar de dominarlos, si dominara usted sus impulsos, si desistiera de demostrar la existencia universal de la luz, su sombra dejaría de vagar alrededor de mí y quizás, si me pareciera bello, contemplarlo desde el fondo de mis ojos. Haga usted el favor, alcánceme mis cigarrillos y deme otro topacio para saborear la médula de ese poeta recién muerto. No sé por qué no encuentro nada gustoso este extracto de médula de poeta consagratorio y consagrado. La culpa es suya, querida Carot. Siempre quiere saborear extrañas combinaciones. Bueno, esa sería la presentación del fragmento y bueno, le puse color en la voz porque efectivamente me gustaba mucho la cadencia de la voz de Estela, por lo que era muy reconocida y justamente en el poema, o sea, en este diálogo entre este como crítico de arte, proveedor y la poeta, se habla justamente de esta tradición masculina que está en decadencia versus esta mujer que busca, que experimenta a través de la poesía, que no tiene heredero, no tiene por qué cumplir una tradición y que incluso la aborrece. Este topacio está desvencijado. Sí, bueno, eso quería agregar, no sé si quieren compartir algún comentario, hacer alguna pregunta. No sé si conocían a Estela Díaz Barín, es una de las mejores poetas chilenas que ha habido. Bueno, Estela tenía justamente este tatuaje aquí en el antebrazo, en la cara inferior del antebrazo, y se lo había hecho justamente junto con 2 poetas, Jorge Tellier, Enrique Lin y Enrique Lafourcade. Ese tatuaje representaba un pacto de sangre donde habían jurado asesinar a el presidente Gabriel González Videla por haber traicionado y condenado al Partido Comunista cuando fue su gobierno. O sea, el Partido Comunista presentó a Gabriel González Videla como candidato y él apenas salió al poder instauró la ley maldita que justamente vetaba y hacía ilegal el Partido Comunista.
Entonces, como les decía, Estela no militaba, pero sí era simpatizante. Y ella, bueno, desde chica tuvo una devoción muy grande hacia Gabriel González Videla. De hecho, le hizo un poema cuando era chica y se lo recitó en el colegio. Entonces, fue alta traición cuando se promulgó esta ley maldita. Y ahí, bueno, se hicieron el tatuaje. Al final no lo mataron, pero la intención estaba. El odio vivió hasta que murieron. Te voy a aprender, mamá. Eso. Sí, bueno, un comentario igual a propósito de González Videla, que fue un presidente de 1950, con esta ley maldita que prohibió el Partido Comunista, incluso poetas como Neruda se tuvieron que ir de Chile si estuvo prófugo, y hay una película al respecto donde actúa, bueno, Luis Ñeco, y que trata sobre la persecución Gabriel a García Neruda. Bernal. Y Gabriel García Bernal, se me fue el nombre, gracias. Y trata la persecución de Neruda como prófugo por el sur de Chile, y es una película que, bueno, es recomendable a mi juicio. Sí, bueno, gracias Seba por la presentación de esta obra de Botero. Y claro, este es un texto de un artista que seguramente conocen, pero cuyo fin acá nosotros seleccionamos más para alimentar la discusión o el debate de lo que consideramos arte y sobre todo aplicado a lo que consideramos poesía. Así que sin mayor preámbulo voy a recitar. Supuestamente ya yo te olvidé, pero son las 11:34 y de ti me acordé. No te veo desde que me mudé, pero soñé contigo anoche y te saludé, tratando de sellar las cicatrices. He estado con modelos y con actrices. Seguramente yo nunca las quise. Seguramente no sé ni por qué lo hice. Y en el garage está el Bentley que tanto querías. Me monto pa' fumar imaginando que lo guías. Ya me cansan los trisom y las orgías. Ya me cansa que mi vida siga vacía. Y recuerdo que me lo decías, que si no cambiaba, te perdía. ¿Cómo quisiera volver a esos días? Ahora que soy rico, no tengo lo que tenía. Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa. Sí, bueno, ahí lo pillaron, lo descubrieron. Supieron quién es el artista músico y no sé si alguien se atreverá a decirlo, ¿no? De poeta, pero... Y filósofo. Claro, por Instagramer. favor. Bueno, eso nos parece también interesante un poco eso, ese ejercicio de pronto de incluso ver cómo... ¿Alguien quería decir algo? Bueno, no, ahí va. No, nos parece interesante eso, como parafrasear también a un escrito que está destinado a otra cosa que es un poco más popular, como también podría sonar y parecer perfectamente en algunos casos como un poema, o que está destinado para hacer poesía, pero pues sí, es un artista conocido llamado Benito, no me acuerdo el apellido, pero que todos conocen como Bad Bunny, que es esta personalidad de trap que se está volviendo pues también como muy muy popular, ¿no? Que ya es muy popular ya de por sí. Claro, ahí surge un poco el tema de qué se considera arte, también pensar como estos cantantes líricos modernos con su perreo y demás, también considerarlos, es la pregunta, es el debate que queremos pensar, entra como poesía, puede llegar un artista como Bad Bunny a ser considerado como poeta y entrar dentro del canon de la literatura, o siempre va a estar como hay, digamos, con las clases bajas, con el perreo, con el sudor y con los bares, ¿no? Entonces, bueno, como pensar eso, que seguramente debe ser una discusión que críticos de arte y que personas más ligadas a la literatura y demás deben dársela. Para nosotros, que somos del llano, que somos lectores y escribidores, ni siquiera llegamos a ser escritores, nada, nos parece divertido traer un poco esta temática. Yo algo que no sé, de lo que siempre me he reído es el concepto que tenemos sobre lo que es bueno y lo que es malo, el buen gusto y el mal gusto, y la buena música y la mala música, ¿no? Tendemos a decir, es que estos reggaetoneros no hacen y no aportan, porque rompe con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para nosotros sí llega a ser disruptivo, ¿no? Que hablen de sexo, que hablen de drogas, de alcohol, de lo que tú quieras. Pero si pensamos en la música que solemos escuchar,
O sea, ¿a qué se refería Jim Morrison con ven y enciéndeme el fuego? ¿No? Va por la misma línea y creo que ahora mismo no podemos decir si entran o no, ¿no? Solo la historia lo puede decidir, pero creo que sí tenemos que quitarnos la etiqueta de intelectuales al decir yo no escucho Bad Bunny, a mí me gusta perrear y me gusta lo indie y me gusta el rock y me gusta el pop, sí, claro, ¿no? Y no por eso dejas de ser o eres más o eres menos, ¿no? En cuanto a lo intelectual, ¿no? Conozco gente que se dice muy intelectual, pero no se abre a ningún horizonte que no sea lo que ya tiene establecido, ¿no? Entonces, por ahí, si puede entrar o no, creo que justo la respuesta, por lo menos ahora la respuesta está en, ¿sabes quién es? O a primera vista logras identificar si es poesía o si es una canción para perrar en el antro, ¿no? Creo que ahí podemos distinguir un poquito si lleva una carga literaria o no. Que música Dani, no la tiene, ¿no? Dani, ¿vos pensás Sí. que tiene métrica, tiene cadencia, tiene ritmo? O sea, tiene cierta estética poética. O sea, sí, agradezco en verdad el comentario del amigo Juan en relación a esto un poco de bajarse la nube, ¿no? O como decía Parra, de los poetas bajaron del Olimpo y no vanagloriarse y creerse más que otros, sino al final son todas manifestaciones y todo nace de subjetivismos nuestros hacia las opiniones del trabajo artístico de otros. Disculpa. Pero si me permiten, Dale, perdón. sí, como un poco esta canción de Bad Bunny que al menos a mí me produce sensaciones de lirismo, es el contexto de la letra en el sentido de que, bueno, él es alguien millonario que debe tener todo lo que todos más o menos deseamos en la vida, o el imaginario de una gran casa, una piscina, hedonia sexual, de todo un poco, y sin embargo es una canción que aún a partir de ese mundo refleja que está triste, por ejemplo, que está, y porque no tiene al ser amado, pues. Entonces, por ejemplo eso, pues que mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa, es como una poesía como del postcapitalismo, para mí se me ocurre así como, tengo un Bentley pero me da lo mismo, pero eso, no sé si alguien La a lo mejor negación piensan hacia los distinto. bienes, ¿no? Un budismo millennial. Claro. Sí, no, son cosas nuevas, caminos nuevos que se abren de que incluso no puede estar triste teniendo todo, pues. Entonces, yo Esto creo abre que Bad Bunny también, explora esos caminos. claro, y esto abre también mucho como por ejemplo lo contemporáneo y todo esto también se ha reflejado en cómo la cultura también, no sé, había una cosa que era, eh, aquí algo se llamaba algo así como actualidad poética, bueno, no sé, pero el caso es que ellos pintaban en las paredes, pero era como una poesía un poco más actual, ¿no? Como con terma, con jerga actual, con todo esto, como lo que quiere escuchar el pueblo, lo que quiere escuchar la juventud de ahora también, ¿no? Como necesitamos a alguien que diga esto, que diga como lo que sentimos por dentro y lo que sentimos hacia alguien y cómo sentimos el amor y cómo sentimos todo eso, y bueno, y también el reggaetón también está entrando en esas etapas también, que ya de por sí se ha desarrollado un montón, ¿no? O sea, el reggaetón ya no es una cosa nueva incluso, ¿no? Y posteriormente pues estos temas que también hacen como trap y todo, pues, los derivados que se están desarrollando ahora, me parece que tiene ese interés. Y me parece también interesante esto de destronar un poco, de bajarnos un poco de la nube respecto a lo que decían los chicos, con también lo que se está intentando hacer en este momento con el arte, y es como desacralizarlo también, ¿no? Como de tenerle esa idea falsa ya de que el arte es una cosa que está muy por encima de nosotros y muy por encima de algunos, que muy pocos lo entienden, que realmente hay que ser muy leído y súper letrado para poder entender esa complejidad del arte, cuando en realidad el arte está un poco más, o sea, está un poco más para todos, está hecho para todos y está hecho por nosotros, también por gente que tenemos a nuestro lado usualmente. Pero eso, ¿no? Vemos las obras como cosas incluso que no vamos a poder entender tampoco. Y me parece eso interesante también, como ponerlo todo un poco al mismo nivel. Andrés Felipe quiere mencionar algo. Ah, sí, claro. ¿Qué tal? Soy Andrés. Nada, ¿Qué pasa? ¿Qué más, Sebas? Hola, Nada, soy Andrés y soy alcohólico, tenés que decir. Claro, para poder estar acá. Bueno, ya me Claro, pusieron claro. un poco en evidencia, pero bueno, continúo con el comentario. Me gusta eso que menciona
compañero que habló antes, no recuerdo su nombre, que Juan Pérez. menciona, por ejemplo, Juan Pérez, comparando un poco a Bad Bunny con, por ejemplo, Jim Morrison, y me hace preguntarme un poco por la intención, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en Jim Morrison, él propiamente sí se considera un poeta, de hecho sacó un libro de poesía aparte de su música, que además fue aplastadísimo por la crítica, ¿no? Y por esa élite artística. Pero haría falta, me parece, sería muy interesante preguntarle a Bad Bunny, por ejemplo, si se considera poeta. Artista seguro que sí, porque pues en esa concepción del artista más contemporánea, en que cualquiera que hace música o cualquier cosa sea un artista, quizás sí, no lo sé, pero sería interesante preguntarle a Bad Bunny si lo que hace es poesía o si él se considera poeta o tratar un poco de imaginarnos la respuesta y quién sabe, no sé si alguien opina algo que respondería a Bad Bunny. Mira, Pues llamémoslo ya. Si yo me lo encuentro, le pido la foto y le hago tu pregunta sin ninguna bronca. Dale, sí, por favor, llámalo. Yo tengo un comentario pero creo que al final hay gente y hay escritores que no se consideraban como tales, pero que ahora los consideramos como tales, ¿no? O, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? No sé, en su época no era el artista más vendido, pero ahora lo consideramos como tal. Yo creo que esa subjetividad, que es muy nuestra, parte del tiempo y el lugar en el que te encuentres, ¿no? Si yo sé que Bad Bunny tampoco tiene las mejores letras cuando dice que él perrea sola, ¿no? Yo lo sé, pero ¿hasta qué punto eso responde a lo que o necesitamos nosotros o necesita alguien más, ¿no? Responde a una generación que está buscando esa música, ¿no? Ahora permítanme hablar por teléfono. Sí, eso a mí me parece muy cierto. También uno de estos ejemplos de artistas que no se consideran artistas en otra cosa, por ejemplo, me hace acordar mucho a Magritte, que Magritte no se considera un pintor, él era un pensador, y de hecho él decía, a mí pintar me parece fastidioso, yo prefiero irme a juntar con mis amigos a jugar ajedrez y a tomar, a nada más, pero pintar era, o sea, él tenía ideas muy grandes, pero al momento en el que llegaba a pintar, él se sentía fastidiado, como que estaba cumpliendo la parte de su trabajo que no le gusta, y por eso no se considera tanto pintar, sino más bien un pensador que plasma. Iba por ahí. Yo quería agregar algo respecto a esto que bueno, que plantea el compañero, si realmente Bad Bunny se consideraría o no un poeta. Creo que aquí, como bueno, en esta época hay algo importante igual que deberíamos considerar, que es la experimentación también con lo que se hace. O sea, Bad Bunny incursiona, experimenta con lo que hace, o responde a un mercado, o sea, hace lo que su clientela, lo que su público le pide, como que yo creo que va más por ahí la cosa, o sea, no es alguien que realmente, bueno, no conozco realmente no sigo la carrera de Bad Bunny, he escuchado un par de temas, pero me da más la sensación de eso, o sea, que responde a un público y a una demanda que está como súper, no sé, que es como súper estática igual. No veo experimentación en lo que hace, no veo una propuesta nueva, más que, por ejemplo, esto que fue tan alabado, el Yo Perreo Sola, que ni siquiera canta él, esa parte, que es de otra chica, y que pucha, que lo alabaron por haberse vestido de mujer y haberse perreado él mismo como mujer, como que es algo que en realidad no hay mucha experimentación en eso tampoco, porque veíamos, bueno, otras bandas como Queen, por ejemplo, etcétera, que ya habían experimentado con ello y que sí habían hecho una real ruptura en cuanto al tema del montaje y la performance. Entonces, yo no sé, si tomamos en cuenta ese criterio de la experimentación, yo creo que Bad Bunny queda fuera. Yo pienso que si a Bad Bunny le preguntas si es poeta, él te respondería algo tan trillado como que la etiqueta es, la etiqueta es su etiqueta, ¿no? Podría irse por esa parte. Claro. Que, definirse es limitarse. Claro, que no solamente gente como el reggaetón te puede responder eso, ¿no? Sino hasta más underground de todos te va a decir eso, mi etiqueta no es la etiqueta, y cae en la paradoja de las palabras y todo, pero no, yo creo que en esta parte el reggaetón y toda esa parte de música que se ha derivado de ellas sí responde a un comportamiento social y a una catarsis sobre todo, ¿no?
de escapar del mundo real todavía hace unos meses, que no era tan real como lo es ahora. Quería agregar un pequeño comentario que creo que igual esta muerte refleja como hasta qué punto somos capaces de entregarnos con tal de acceder a ese punto de goce que nos lleva, o sea, que nos deja entre la vida y la muerte. O sea, estos hombres están dispuestos a arrojarse definitivamente al placer que les entrega el alcohol, los lleve a la muerte o no. O sea, hasta qué punto nos lleva el placer también, hasta qué punto estamos dispuestos a morir por gozar. Sí, no sé qué Que es como comentar, lo que Eduardo. pasa con Ulises en el barco de la sirena, donde lo amarran al mástil, sabe que puede morir escuchando el canto de las sirenas, pero aún así él está dispuesto a escuchar el canto sabiendo que puede morir gozando de ese canto, pero está dispuesto a hacerlo. Sabe que allá, traspasando ese límite, puede estar la muerte, pero no le interesa llegar a ese éxtasis. O sea, prefiere llegar a ese éxtasis, experimentar eso, antes que pasar piolita y taparse los oídos como el resto de su barcaza. Creo que aquí ocurre algo más o menos parecido. Bajando un poco en línea lo que decís, Alicia, que es súper interesante, ahí tiene que ver con una palabra que tiene que ver con el goce, ¿no? Porque goce está más allá del principio de placer, es más allá de lo placentero. ¿Cuánto de repente nosotros podemos agarrar una birra, tomarla, disfrutar con la conversación, la charla, después tomar otra, después tomar otra, después tomar otra? Y ya ahí ver cómo va más allá del placer. Hay algo un poco inclusive masoquista en eso, y responde a otro orden, no responde a otra cosa. Entonces, bueno, me parece que ahí se retrata muy bien y es muy adecuado lo que vos mencionás con esta diferencia. Y también pensar nuestras propias borracheras, ¿no? Cuando realmente uno se emborracha para hacerse daño a uno mismo. Entonces esa palabra que utilizaste, el goce, me parece que es genial, y me parece que en algún momento todos hemos sentido, o todos hicimos algo que va más por el orden del goce que del placer en relación a la vida. Igual hasta un ejemplo contemporáneo, pues Homero Simpson, en repetidos capítulos le dan ultimátums por lo desgastada que está su salud, pero él, digamos, es lo que sucede en todo el capítulo, ¿no? En cada cual, ya sea una rosquilla, ya sea una cerveza, siempre tiene mermada la salud y a final de cuentas siempre acaba cediendo ante los placeres que da el alcohol. Claro, se puede dar ese lujo porque es una caricatura y en él queda correcto, queda gracioso, pero en la vida real en el fondo está la muerte ahí acechando al bebedor, ¿no? Pero sí, obvio, a la caricatura se le permite todo, a nosotros no tanto a veces. Sin embargo, a pesar del significado crudo de la imagen, hoy aquí lo estamos exponiendo en una cuestión que también se trata de memes, ¿no? Que también un poco también busca como darle un poco de vuelta también a esas cuestiones morales de esa época. De hecho, muchas imágenes de esa época intentaban moralizar, pero realmente si las vemos hoy por hoy dan mucha gracia por las situaciones que presentan sobre gente borracha. También yo creo que podría hacerse perfectamente con esta, ¿no? No se me ocurre como en este momento, pero me parece que también es interesante darle ese vuelto de tuerca a esta contemporaneidad. Creo que tenemos la última recitada, el último poemita, un poco relacionado con estas cosas de la borrachera y el quebrarse. Creo que Robert, el pajarito, lo va a leer. Si deja de jugar Clash Royale mientras estábamos... Que cante el pájaro, que cante, vamos. Dale, pa. Ah, pará, flaco. No. A ver ya. Chicos, entre paréntesis, les recomendamos que sigan a nuestra cuenta @quiebreliteratura, que bueno, es precisamente eso, difundir la poesía tanto nuestra como la que nos gusta a nosotros, y difundirla de una manera visual y sonora. Es audiovisual, así que les recomiendo, ahora les voy a escribir la página, les recomiendo que la sigan por si no lo hacen, y bueno, su opinión después. Sí, bueno, para comentar, claro, para perdón, van a haber dos poemas en relación a esta imagen. Entonces,
Bueno, eso. Démosle ya, chicos, porque quedan 10 minutos y bueno, démonos ese espacio para hablar. Vale. Ya, este poema se llama Oda al vino de don Pablo Neruda. Y este libro, bueno, obviamente, o sea, este poema es una de muchas odas que hace en general todas las cosas de la vida, y esta va al vino. Y dice así: vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino, estrellado hijo de la tierra, vino, liso como una espada de oro, suave como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso marino. Nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre. Coral, gregario eres, y cuando menos, mutuo. A veces te nutres de recuerdos mortales. En tu ola vamos de tumba en tumba, pica pedrero de sepulcro helado, y lloramos. Lágrimas transitorias, pero tu hermoso traje de primavera es diferente. El corazón sube las ramas, el viento mueve el día, nada queda dentro de tu alma inmóvil. El vino. El amor por el vino, pues. Yeah. Aguante. Todo súper Buenísimo. serio. Sí, no, pasa que la poesía le da eso a uno, ¿no? Tú no te ríes luego de un poema, ¿no? No, pues, Hay que darle el silencio también como para que llegue Quedas al corazón. pasmado. Claro. Manto, poema de Neruda. Hasta el momento no he escuchado a ningún poeta hacerle una oda al pisco. Solo al Deberían vino. haber, es que empiece quiebre. Es verdad. Tendríamos que hacer un revisionismo sobre el pulque, ¿no? La poesía y el pulque también. Seguro ¿no? le debe haber un montonazo. Ah, sí. Ah, bárbaro que sí. Hace que ahorita es difícil porque cuando uno comienza a beber, a veces todo se transforma en meme. Lo mismo pasa cuando tomas marihuana, ¿no? Sí. Morles. Preguntémosle Bueno, a Seba. Preguntémosle a Seba. ¿Qué cosa? Lo que es forrarse. ¿Qué es forrarse? Pero forrar... No sé qué es forrarse. Apagar tele. Ah, tele, claro. Oigan, Apagar tele. Atención, chao. Forrar cassette, sí, quedar... Sí. Vamos con ese, Dani. Ya, bueno, en relación a esta imagen que habla un poco de lo malo que puede ser el exceso de alcohol, está el acto de borrarse, ¿no? De apagar tele, como se dice acá en Chile, que es cuando tomaste hasta quedar inconsciente, ya que es cuando ya uno pierde el control en cuanto a la ingesta de bebida. Y este es un poemario que se llama Las Costas de Urano, se ve en modo especular, pero bueno, un poemario que saqué acá en Chile, que ha salido en la prensa, y son fotos poetizadas, ¿ya? No sé si se ve bien esta imagen, pero la forma de trabajar fue que yo veía la foto y escribía un poema a raíz de la foto, y esta foto es de un tipo que está tirado porque apagó tele en un carnaval que se llama el Carnaval del Sol en Arica, que son 16.000 bailarines los que vienen y se hace en febrero, y de Bolivia, Perú, el norte de Argentina, el norte de Chile, y es un carnaval andino. Bueno, y para ser breve, esta foto fue tomada en relación a ese carnaval. Bueno, y este poema, que son sonetos, se llama Apagado de tele. Y dice así: te apagaste bajo etílico sueño, de aire derrumbado en penurias. Huye bebiendo el éter de su alcurnia hacia tu voraz rostro de cusqueño. La tele fue apagada de su ensueño, de tanta muchedumbre con su furia. Y no alcanzaste la noche en su lujuria, de tonto no aguantaste lo ariqueño. Brindará la mañana su horizonte, y traerá desmembrada la resaca. De pálida conciencia bajo poste, tu decadencia es alimento para ratas. Tu hurtado celular que era el norte, ahogado fue en la botella que te ata. Y bueno, ese es un soneto que se escribió a raíz del carnaval. Hablo de hartado celular porque se roba mucho en ese carnaval. Entonces, si estás borracho, más fácil es que te roben. Y bueno, eso. Gracias. Muy conocidos los chilenos por ser ladrones. También. Los latinos, todos acá, tranquilos. Latinos, América. Por la Ciudad de México. Sí, no, por Bogotá. Uno no sabe cuál lugar es más peligroso en Latino. A mí me gustaría decir un último poema de Eusebio Rubalcaba. Échale.
Por Y favor. bueno, han estado hablando de vino y demás, pero ¿qué pasa cuando llega la cruda? Y dice así, bueno, se llama El fuego es el verdadero rostro de estos hombres. Un hombre crudo, auténticamente crudo, mortalmente crudo, no se atreve a mirarse al espejo, aunque la superficie pulida ejerza una fascinación en él, como el fuego en el hombre primitivo, porque el fuego es el verdadero rostro de estos hombres. Tal vez por eso un crudo lee un poema como si fuera el último, porque está harto de palabras, quiere hechos, quiere sentir, quiere que el poema le haga sentir cosas, sentir alivio o conmiseración. Si ya siente sobre sí toda la podredumbre humana, es justo que el poema le retribuya piedad. Una cruda reduce a un hombre a su condición verdadera, la de un insecto. Y ya. Para cerrar. Muy Gracias. bueno. Bueno, yo quiero agradecer a todos, a Quiebre, a Snacks de Arte, a Alcohólicos, al IIM, Meme Literarios por su ausencia, bueno, de alguna manera, porque yo también soy Meme Literarios, pero me gustaría saber si para la próxima sesión, pues no sé, cualquier sugerencia sobre el tema para aplicarla y que estemos más parlanchines de alguna manera, lo proponemos a votación, por ahí si quieren en las redes, ya sea con Sebas, con el Quiebre o con el IM. Y lo checamos y sacamos el flyer de la semana. Y pues, obvio con su respectiva bebida. Eduardo y Seba, desde acá, desde lo que es Quiebre, agradecerles por la invitación, agradecerles por la difusión de este espacio, que en estos tiempos ha logrado ser una trinchera, ¿no? Quiebre nace un poco en el contexto de la cuarentena, nace un poco en el contexto de estas cosas que están pasando en todo el mundo y vivirlo como latinoamericano y compartir poesía realmente y arte es una trinchera literaria. Así que gracias por el espacio. Eduardo, bueno, todo lo que es el Instituto del Meme. Hay un meme muy clásico que es el Titanic hundiéndose y los violinistas y la orquesta tocando, así que bueno, me parece que el arte y los memes y todo ayuda sobre todo a sobrepasar este momento. Así que salud por lo último que me queda de vino. Salud todos. No, igual, Hasta la foto. Muchas Salud por gracias. Rosario. Salud. Luego. Bien todos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el próximo domingo. Chicos, gracias. Gustazo, Nos vemos. un gustazo, Qué gusto. gente, Gracias por cariño. estar. Abrazos. Amor a todos. Eso. Amor y arte. Chao. La sesión vía Zoom concluye aquí, pero queremos agregar un pequeño apartado en donde nuestro amigo y colega Alonso Morales, que por asuntos de fuerza mayor se vio imposibilitado para asistir a dicha convivencia, nos comparte un fragmento donde, partiendo del tema en sesión, resuelve para terminar el podcast de esta semana. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alonso Morales, colaborador, columnista y memero del Instituto Nacional de Bellos Memes. En el momento en que me dicen que hable sobre literatura y vino, es irremediable o ineludible evocar un libro en donde el vino tiene un aspecto espiritual. En la Biblia, evidentemente, todos los que somos católicos, cristianos, etcétera, etcétera, pues hemos oído hablar de que se hace mención en la última cena, cuando Jesucristo a sus apóstoles les comenta, ¿no?, que el vino es sangre de su sangre. Esa es la primera referencia que yo tengo respecto a este tema. La segunda referencia que evoco inmediatamente, por supuesto, es de un libro de literatura universal muy importante, que es la Odisea de Ulises, en donde al regreso de Odiseo rumbo a Ítaca se topa con Polifemo, un cíclope. La anécdota es muy curiosa porque el cíclope empieza a comerse a varios compañeros de Odiseo. Y bueno, ellos están enclaustrados en una cueva y no pueden salir porque el cíclope se embriaga profundamente y con una cuña le quitan el ojo que puede ver después de una borrachera, porque Odiseo, muy inteligente, le da de beber a Polifemo cantidades y cantidades de vino para que éste embrutezca, pero el daño ya estaba hecho. Palabras más, palabras menos. Recuerdo que después de esa
santa borrachera que se echa el cíclope. Él se queda en todo lo largo de la entrada de su cueva para no dejar salir a los que le quedan, porque su finalidad es comerse a todos los del grupo de Odiseo. Y la anécdota me acuerdo que termina en que el cíclope empieza a tantear a todo lo que salga, y evidentemente él tiene un ganado de borregos y empieza a tantear a los borregos, y Odiseo, muy inteligente, lo que hace es de que les pide a todos los sobrevivientes que se pongan debajo, que se agarren muy bien del borrego, y que ellos estén debajo del borrego para que al momento en que el cíclope tantee se dé cuenta que es el borrego, pero no se vaya a dar cuenta de que debajo de él van los sobrevivientes que van rumbo a Ítaca después de la pelea en Troya. Esa es la segunda referencia que yo tengo. Ya más reciente, evidentemente evoco, por supuesto, de un libro de Armando Ramírez que se llama Chin Chin el Teporocho, una novela en donde todo el tiempo están hablando de alcoholes. Evidentemente el título lo hace. Una novela que verdaderamente sí se la recomiendo leer, de este autor fallecido el año pasado, tepiteño, de la banda, del barrio. Es un libro maravilloso que no duden en leerlo, y que evidentemente hacen alusión al vino. Otro libro en donde se hace alusión al libro en estos momentos que me llegan a la mente, por supuesto, Jorge Ibargüengoitia, en una novela que él tituló Estas ruinas que ves. Hay una anécdota muy peculiar, porque el protagonista, que regresa a dar clases a Cuébano, y se encuentra con la vieja guardia de estos maestros provincianos, que en una noche se van de juerga, y tenemos una borrachera en las calles de Guanajuato, porque evidentemente Cuébano es un lugar ficticio salido de la mente de Ibargüengoitia. Evidentemente nos evoca lo que es Guanajuato, y estos personajes de la novela Estas ruinas que ves salen en las noches después de una juerga y están paseando por las calles entre trago y trago. Y hay una anécdota donde el personaje que está enamorado de una chica se quedan en la borrachera viendo el balcón, y otro personaje llamado Malagón, un personaje muy peculiar, risible, un gordinflón, bonachón, cachondón, súper sexoso el cuate, en la borrachera le dice que ese balcón donde se encuentra esta mujer es una mujer caída en la desgracia, ¿no? Porque en el momento en que esta chica tenga su primer orgasmo, va a morir, porque su corazón es tan pequeño, su corazón es tan grande. No me acuerdo bien el tamaño del corazón, pero sí me acuerdo muy bien de que en la borrachera Malagón dice eso. Y el personaje principal durante toda la novela trata de no cortejar ya a esta chica, ¿no? Porque piensa que un sobresalto va a desencadenar la muerte por un paro cardíaco de esta extraordinaria mujer que se llama Gloria Revirado. Entre borracheras y paseos nocturnos se desemboca toda esta vida campirana que Ibargüengoitia presenta muy bien en Estas ruinas que ves. Y bueno, el término de esta anécdota es de que cuando el protagonista le vuelve a recordar a Malagón lo que él le dijo en esa borrachera, Malagón con cara de extrañeza le dice que eso de dónde lo sacó, y el protagonista le comenta, es que tú lo dijiste en aquella ocasión, y Malagón chistoso le contesta las estupideces que uno dice, ¿no?, cuando anda borracho. Entonces ese también igual es una alusión a un libro en donde el vino o el alcohol está presente. Hay otros libros más. Hay, por supuesto, en este momento me viene a la mente Rafael Ramírez Heredia, un escritor mexicano de Tamaulipas que escribió mucha novela policíaca. Él tiene una saga con un detective muy peculiar que se llama Ifigenia Clausel. Tiene Muerte en la carretera, Trampa de metal, y tiene unas que otras novelas muy buenas. Pero este detective que creó Rafael Ramírez Heredia, muy peculiar, un detective súper alcohólico, e incluso en Trampas de metal evoco perfectamente bien que la novela inicia con una cruda precisamente de este detective, ¿no?, una resaca monumental. Y por último, a mí me gustaría hacer alusión a un cuento que se me viene a la mente de este maestro de la novela policíaca mexicana, el que le consideran como el rey aquí en México, que es Rafael Bernal, con El complot mongol, una novela extraordinaria. Pero Rafael Bernal también escribió cuentos y cuentos indígenas. Él tiene un libro que se llama Trópico, 6 cuentos breves de Conaculta, y el primer cuento es uno que se titula La media hora de Sebastián Constantino, un cuento extraordinario
en donde precisamente es una reflexión, una autorreflexión, un diálogo interno que tiene Sebastián Constantino en una cantina, dentro de una cantina, con todo el contexto que implica una cantina en la selva, con el calor, con el aguardiente, con el mezcal, y evidentemente pues se desencadena por ahí una afrenta y una valentía. Un cuento extraordinario que yo se los recomiendo. Rafael Bernal, La media hora de Sebastián Constantino, y a mí me encanta, es uno de mis favoritos, y pues bueno, no está por demás que tengan, si tienen la oportunidad de encontrarlo, léanlo, les va a gustar, y en donde también se hace alusión precisamente al vino, ¿no? Una cantina de aquellos lugares chiapanecos, oaxaqueños, porque Rafael Bernal escribió mucho sobre eso. Y pues bueno, hay muchas literatura en donde habla del vino, en donde se habla de la cerveza, donde se habla del alcohol, muchos personajes en las hojas y en las páginas que se la pasan pues entrándole sabroso al chupe. Pero pues bueno, este es mi comentario, espero les haya gustado y bueno, nos vemos pronto, chao.